Buenas noches, soy Santiago Morales y en esta ocasión estaré trabajando sobre lo que se hizo en cuanto al modelamiento de la clasificación de los estilos artísticos. Pero antes que nada quisiera contextualizar un poco sobre el dataset que estoy utilizando, ya que es importante saber qué variables están siendo utilizadas, pues originalmente es un dataset de WikiArt que contiene cerca de 27 estilos artísticos, entre ellos los estilos abstractos, los del barroco, los del feudalismo, los del rococó, el del romanticismo, entre otros. Aunque alguno que otro modelo se utilizaron el dataset en gran medida, bueno, o el dataset original, realmente varios de los modelos fueron utilizados más que todo con lo que es datos transformados del dataset y con menos información o menos volumen de datos. Ahora sí, pues primero, pues digamos que algunos pasos son las arquitecturas del modelo, las evaluaciones y el análisis de los resultados, que es lo que nosotros vamos a seguir durante lo que es el video. Algo también importante es conocer que algunas de las tonalidades que más se presentaron, pues se observó que son muy similares, por lo cual este fue un lío al momento de modelarlos. Por eso se hicieron algunas transformaciones de las que ya hablaré más adelante. Ahora sí, pasemos un poco a lo que son estas transformaciones. Para ello, digamos que las imágenes fueron redimensionadas a 255 píxeles para que fueran más uniformes y se aplicaron transformaciones específicas por el estilo. Por ejemplo, en el pop art se intensificaron los colores y contornos para emular su estética y digamos que como se está viendo gráficamente, mientras que en el cubismo se usaron rotaciones aleatorias y algunos volteos para simular la descomposición geométrica de las características. Para el aumento del contraste, pues es también otra que se utilizó en el Yukio, por ejemplo. Se aplicó la detección de bordes para resaltar, digamos, los grabados lineales que suele caracterizar este estilo. En el expresionismo requiere la saturación de colores y el realce de bordes para acentuar su distorsión, y mientras que en el minimalismo se convierte en una escala de grises para enfatizar en lo que es su pureza formal y poco más. Y otras serían, por ejemplo, el realismo y el nuevo realismo, que utilizaban su brillo y el contraste para mantener la fidelidad fotográfica, por decirlo así. Y en el romanticismo se gustaron tonalidades para preservar su equilibrio clásico. A continuación se puede observar, por ejemplo, cómo quedaron algunas de estas transformaciones, aunque como dije anteriormente, el dataset original no utilicé todo lo que fue el volumen de datos original, sino que uno más compacto. Entonces, pues esto es más o menos como quedarían esas formas de las que estaba hablando anteriormente. Ahora sí, vamos con el primer modelo. En el primer modelo se utilizó, iniciando con el primer modelo, pues este es un modelo base. En la clasificación de estilos se utilizó una red neuronal convolucional basada en la arquitectura BGG16, que es una preentrenada de ImagineNet. Este excluye sus capas densas superior y también mantiene la congelación de sus pesos para preservar la representación generales. Las imágenes fueron normalizadas, como ya dije anteriormente, con el Preprocess Input y las etiquetas convertidas a codificación one-hot, garantizando, por ejemplo, que fuera más compatible con la función de pérdida de las categorías cruzadas. La arquitectura de las imágenes, por ejemplo, incorpora una capa flatten que se guía por una capa densa de 255 nanoras con una activación de ReLU y una capa de dropout del 30% para mitigar el sobreajuste. La capa de salida aplica softmax para dimensiones iguales en el número de la clase 27, permitiendo, por ejemplo, que la interpretación de probabilidad de la predicción, por ejemplo, aquí yo utilizo un optimizador ADAM, que es una tasa de aprendizaje del 5 a la menos 4%, creo, sí, más o menos. El valor seleccionado por su balance está entre la estabilidad y la diversidad de convergencia, pues así cumpliendo, por ejemplo, con el criterio de racionalidad de los hiperparámetros. La edición de conjuntos de datos se hicieron 80-20, o sea, 80 para entrenamiento y 20 para prueba, y se realizó durante un entrenamiento de 10 épocas con 32 lotes. Pues esta incorporación
de ALBAX se utiliza para personalizar registros, métricas y la pérdida de exactitud, tanto en el entrenamiento del modelo y los resultados que reflejan mediante el progreso de la exactitud de entrenamiento, del 10% y el 47% en validación y del 14% y 28% en lo que es la evidencia de lo que se está viendo. También es que en el sobreajuste la arquitectura detalla junto con el documento de flujo y los resultados pues contribuyen a lo que es una autoría más clara en las redes convolucionales, aunque es un modelo simple y poco más. Pues algo también importante es que este modelo base tiene unos resultados realmente un poco malos, como ya dije anteriormente, pero como dije, es un modelo base. Aún así, dentro de lo que cabe de los modelos, fue el que más tiempo costó de reproducir, cerca de unos 90 minutos, y a la vez fue el que más costo computacional y el que menor rendimiento tuvo de todos los modelos. Para los siguientes modelos se utilizó lo que es unos autoencoders, pues esta etapa, la decodificación de autoencoders, está diseñada para comprimir las imágenes en una representación latente de menor dimensión, preservando como por ejemplo sus patrones visuales más relevantes. La arquitectura utilizada está compuesta por 4 capas convolucionales, pues alternadas con operaciones de max pooling para reducir progresivamente la resolución espacial, por ejemplo con 2D, seguidas de una max pooling 2D, así varias, y finalmente una capa que se llama con 2D, que constituye el cuello de botella. Todas las capas convolucionales usan activación ReLU y padding same para conservar las dimensiones cuando se le dice que es necesario, y pues como resultado se obtiene un volumen latente de dimensiones aproximado a 32 por 128, y esto captura, digamos que lo que es la información abstracta, el nivel alto de imágenes originales, y esta representación latente será luego utilizada tanto para la reconstrucción para inventar clasificación supervisada como la compresión controlada por el número de filtros. Y la capa pooling permite balancear la pérdida de información de la capacidad de generalización. Si bien el cuello de botella es algo angosto, podría impedir una reconstrucción más fidedigna y una codificación demasiado rica, lo que facilitaría la construcción trivial, pero pues es un poco útil para la clasificación. En este modelo de encoding, de autoencoders, se logra, por ejemplo, como se muestran las pérdidas, se logra un compromiso más efectivo de entrenamiento y la variación, alcanzando un mínimo valor de 0.013 y 0.007 respectivamente en la última época, lo cual indica que el codificador logra extraer representaciones útiles sin un sobreajuste significativo. Y aquí podemos ver cómo el modelo, y respecto a lo que les decía anteriormente, fue durante las distintas épocas. También algunas imágenes originales y reconstruidas por el modelo, al igual que las distintas capas, y cómo esto queda representado en un gráfico de PCA o de más baja dimensión. Y por ejemplo, esta sería la última capa al nivel del encoding, donde podemos ver cómo el filtro se está colocando directamente en una imagen y cómo afecta también a la presencia de ciertos objetos en las imágenes. Entonces, para el primer clasificador, pues se utilizó a partir de autoencoders y las imágenes transformadas. Una vez entrenado autoencoder, se extrajo su decodificación truncada en la arquitectura hasta la capa max pooling 2D, o sea, la última capa, así generando representaciones latentes comprimidas de las imágenes. Estas representaciones fueron aplanadas y normalizadas con esta escala antes de seguir divididas en un conjunto de 70-30. Digamos que muchos de los hiperparámetros, tanto ahora como antes, fueron probados iterativamente hasta encontrar algo así como los más óptimos dentro de todos los posibles. Pues esta estratificación ayuda más a la reproducibilidad que otra cosa. A continuación, también se construye una clasificación MLP con una capa densa de entrada de 256 neuronas, seguida de una capa drop-up del 10% para minimizar el sobreajuste. Una segunda capa de 128 neuronas y una capa de salida softmax proporcional al número de clases. El modelo se compiló para optimizar para un optimizador Adam y una pérdida con el Sparsity, siendo entrenado durante 20 épocas en 128 lotes. Las métricas del entrenamiento, por ejemplo, muestran que una mejora significativa respecto a la anterior, una presión del 25% hasta 97%, mientras que en la medición una presión de estabilización en torno al 52%, indicando un margen de mejora más generalizado, pues el ajuste de estos parámetros
le hizo ser de una forma más razonable, evaluando el impacto de las capas ocultas. Y la regulación ligera mediante dropout en la análisis de clasificación es un poco más alto, por ejemplo, en lo que es estilos como el Yukio, como el 93%, y en el pop-up con el 77%, contrastando con los resultados bajos en el New Realism o en el New Art, lo que sugiere que el desequilibrio de representación o ambigüedad de estadística, si bien esto no se aplica en la validación cruzada, lo tipo como CAFOR, la partición estratífica y el desglose de lo que es las distintas métricas, pues permiten una evaluación robusta. En la metodología, digamos que está completamente instruida en la arquitectura del modelo, de lo que es los hiperparámetros y digamos utilizar métricas por las épocas. Además, esto garantiza así que tanto exhaustividad y también ayuda como la búsqueda de claridad en la presentación de los resultados. Bueno, aquí en esta fase se empleó la red neuronal convolucional BGG nuevamente, preentrenada, como ya le había dicho, sobre ImageNet. Pues algo importante es que las imágenes y en la anonimización hasta cierto punto todo funciona totalmente igual a como se hizo anteriormente. ¿Qué pasa? Que el modelo compilado, aunque con ADA, tuvo una pérdida aún menor. Digamos que la precisión de entrenamiento alcanzó rápidamente el 100% desde la primera época, significa que es posible que haya un sobreajuste, mientras que la precisión de validación se estableció en torno al 59%, sugiriendo un posible sobreajuste que podría mitigarse con por ejemplo, con la regularización o fine tuning. En la selección de hiperparámetros siguió una lógica progresiva, digamos que aquí se intentó focalizar más en la generalización y la evaluación mediante los clasificadores mostró, digamos que algunos resultados más predominantes en los estilos de Yukio y los que ya había dicho anteriormente. Aquí la diferencia con el anterior modelo es que aquí se utilizó nuevamente un dataset menos extenso y a comparación con el primer modelo se hizo ya sobre lo que es las imágenes transformadas, o sea, con los cambios en los filtros, con las imágenes giradas y entre todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya lo que se puede observar es que Okier tuvo un 91% de F1 score, mientras que Minamio un 84%, evidenciando que es muy bueno para capacidad de captura de patrones más abstractos, al igual que el anterior, pero por el contrario, estilos como el Night fue más bajo y el Barocco el Night con un 33% o el Barocco con un 40%, pues presentaron menor rendimiento, posiblemente debido a la ambigüedad visual que ya les venía mencionando, pues digamos que bajo diferencia entre las clases vecinas, aunque no se utilizó validación cruzada, al igual que el anterior, se estratificó nuevamente con un 70-30 y digamos que el reporte de las métricas garantiza lo que es una evaluación nuevamente robusta, aunque a diferencia del otro, aquí es un poco más complejo nuevamente porque se está utilizando un modelo preentrenado y no un encoding, por lo cual esto hace que algunas características las tenga más en cuenta. Por último, se utilizó un modelo CNN, pero sobre las codificaciones del autoencoder. Como tercera estrategia, se diseñó una arquitectura de red convolucional entrenada directamente sobre las codificaciones espaciales obtenidas en el encoder del autoencoder, pues el que se había entrenado previamente. En este caso, a diferencia del enfoque de MLP, está utilizando solo una representación aplanada. Se conservó la estructura tridimensional de la salida, o sea, el max pooling, la última capa del autoencoder, y se utilizó como entrada para un modelo CNN personalizado. La arquitectura de la capa con B, que es básicamente la que tiene la activación de ReLU, seguido por la capa de max pooling para la reacción espacial, luego de una capa con 2D para incrementar la capacidad de representatividad, culminando con la capa de Global Average Pooling, que es básicamente la capa que permitió reducir el volumen sin aplanar abruptamente lo que son las activaciones. También se añade una capa densa de 128 neuronas, la ReLU, con un dropout del 30%, que esto básicamente es para la regularización, y una capa de salida de software con 14 unidades, que son básicamente las 14 clases que se tuvieron en cuenta en este modelo. El modelo se compiló con Adam y perdió y bueno, y Adam y la pérdida de Sparse Category
siendo entrenado durante 30 épocas con 64 lotes. Y aquí, por ejemplo, lo que podemos observar es que la precisión de entrenamiento mostró una mejora sostenida del 13% hasta el 57,9%, mientras que la validación alcanzó una precisión del 55%, superando el modelo de MP sobre los autoencoders, pero ligeramente por debajo del modelo BGG16 más los MLP. En el reporte de clasificación, por ejemplo, nos muestra un desempeño notable en los estilos como Yokio nuevamente. Al parecer este es el estilo más fácil de modelar para todos los modelos, y también el pop art y el impresionismo, lo cual pues refleja la capacidad nuevamente del modelo para capturar patrones espaciales más complejo en lo que se refiere a los trazos, pues estas codificaciones retienen información más estructurada. En contraste, categorías como Neighbor Realismo o New Realist evidenciaron dificultades en lo que es la discriminación, con el F1 score entre 0.23 hasta el 0.36, reflejando pues probablemente que las similitudes visuales que les está hablando y de las clases no resulta para las codificaciones. Comparativamente, el modelo BGG más el MLP mostró mayor representación visual, más rica y pues digamos que es más profunda. Por otro lado, el MLP sobre codificaciones del autoencoder tuvo mayor dispersión entre las clases y pues una menor estabilidad al tiempo que se hicieron las épocas. Pues esto significa que es como más sensible a la calidad y pues digamos que las representaciones latentes están un poco más comprimidas. En cuanto a la estructura del modelo, eh, digamos también se utilizó lo que es una activación tridimensional, lo cual preserva, por ejemplo, lo cual representa, por ejemplo, una preserva, en este caso, las lecciones espaciales entre los patrones estilísticos, a diferencia del enfoque MLP que aplana la información antes de clasificar. Esto resalta pues, según para la relevancia en la arquitectura de MLP es más simple y directa. En el uso de las convolucionales posteriores permite una especialización adaptativa más robusta en el espacio latente. Pues digamos que en el flujo de trabajo la justificación de los hiperparámetros es básicamente, como ya lo había dicho, a través de distintas iteraciones y viendo básicamente cuáles eran como los que mejor convergían a lo largo del tiempo. Esto en conjunto, los resultados pues, cuantitativos y también los visuales permiten concluir que el modelo BGG16 más el MLP o el perceptor multicapa presenta el mejor rendimiento general gracias a su capacidad de aprovechar y transferencia del conocimiento profundo. No obstante, el modelo CNN sobre la codificación se perfila como una alternativa balanceada que mejora sustancialmente el MLP sobre los autoencoders sin, por ejemplo, requerir como de pesos preentrenados externos y con una mejor tendencia al sobreajuste, o sea, es mucho más sencillo de entrenar. En la documentación, pues digamos que aquí lo que se puede observar es que los valores y curvas y las arquitecturas permiten, por ejemplo, aquí generar cierta reproducibilidad para otros datos en cuanto a imágenes, y eso es todo. Por último, quería hablar desde algunas recomendaciones para el futuro. Por ejemplo, utilizar la validación cruzada, implementando, por ejemplo, KFolds, pues que es básicamente pues es el preferente para obtener estimaciones más robustas en el rendimiento promedio. Es una forma más, nuevamente, robusta de identificar si realmente está clasificando como yo deseo. Otro es el fine tuning para BGG16, pues como por decirlo así, para descongelar las últimas capas convolucionales y introducir una tasa de aprendizaje baja, por ejemplo, para adaptarlo más finalmente a distintos dominios artísticos. Otro es más el balanceo de clases, aunque aquí no sufrí tanto de eso. Realmente el hecho de que algunos estilos sean tan representativos hace mucho más difícil que otros puedan converger aún más en lo que son los modelos. Pues explorar algunas arquitecturas más avanzadas como EfficientNet o la ResNet con capas personalizadas, pues esta ayudaría, por ejemplo, a adaptar el estilo artístico e incluso arquitecturas siameses o pues digamos, otras para comparar los estilos entre pares, entre estilos más similares. Y por ejemplo, en
incorporar técnicas de visualización de activación para entender qué partes de la imagen activa ciertas clases facilitaría el análisis cualitativo y la validación cruzada. En conclusión, el modelo basado en BGG se posiciona como el más efectivo en términos de precisión. El modelo CNN sobre codificación ofrece aún así un balance más razonable con menor dependencia de modelos predeterminados, y el MLP es sobre los autoencoders, aunque conceptualmente válido, requiere mejoras de regularización y lo que es la representación para ser competitivo. En la expresión se realizan demuestras de profundidad, técnicas diversas de pruebas, y aquí nos deja unas bases sólidas para posibles entrenamientos posteriores con unos modelos similares o teniendo en cuenta algunas pautas nombradas. Muchas gracias.